Italia se había convertido en el centro de interés de los reyes españoles. Ya desde muy temprano se dieron cuenta de que ciudades portuarias como Génova y Nápoles eran bases importantes para el comercio exterior, y ya en 1282 Aragón pudo conquistar Sicilia, en 1326 también Cerdeña. Pero la visión que tenía Italia de España en aquella época era una visión un tanto desalentadora, ya que veía a España como un lugar para la batalla sostenida entre moros y cristianos. Luego, durante el reinado de Alfonso X, el Sabio, hubo una buena relación con Italia en el terreno político, ya que este rey aspiró incluso al trono italiano. Los contactos de ambos países se duplicaron aún más en el siglo XIV, debido a la frecuente actividad comercial mediterránea que existía entre los mercados de Venecia, Florencia y la región valenciana. Un dato importante fue el largo periodo en el que las luchas entre Francia y España por ciudades del sur de Italia eran el pan de cada día. Esta fase empezó en 1442, cuando Alfonso II conquistó el reino de Nápoles. Después de la proclamación de Víctor Manuel II en 1861 como rey de Italia, España reconoció finalmente al Reino de Italia el 15 de julio de 1865, considerando a Víctor Manuel todavía como el rey sardo. Ambos países establecieron relaciones diplomáticas después de la unificación de Italia. Durante este periodo de vinculación política, se produjeron activos intercambios económicos, comerciales y financieros, en los que las ciudades del norte de Italia continuaron una tradición que se remontaba a la Baja Edad Media, desde la presencia de colonias italianas en las plazas comerciales españolas. Era muy importante esto. En los últimos años se ha acelerado la cantidad de italianos que llegan a España. Resulta patente la existencia de una serie de migraciones populares en ambas direcciones. El empuje de la necesidad o diversas circunstancias personales aleatorias provocaron la afluencia a la España litoral y la corte, fundamentalmente de hombres y mujeres procedentes de los más variados rincones de Italia. Esta transversalidad de la migración italiana ha oscurecido el dato que distorsionaba las cifras de inmigrantes del país transalpino. Al día de hoy, los que más entran a España con documentación italiana son personas nacidas en Italia. También las relaciones bilaterales hispano-italianas, tanto a nivel político, institucional, como en el ámbito económico y comercial, se caracterizan por haber alcanzado progresivamente el nivel adecuado conforme a sus características socioeconómicas. Los religiosos quedaron determinados por la común adhesión a la Contrarreforma católica. Paradójicamente, la hegemonía española en Italia no se tradujo en la elección de papas españoles, aunque era obvio que se intervenía de forma calculada en la sucesión papal, que recaía en las familias tradicionales de la aristocracia romana. A continuación hablaremos de la moda en el siglo XV. El siglo XV fue el siglo del triunfo en toda Europa del Renacimiento italiano. El arte español cayó también por completo dentro de la órbita del arte italiano, pero, contra lo que pudiera esperarse, las influencias directas de Italia en el terreno de la moda fueron mucho menos importantes que la de los países del norte. No faltan en el traje español rasgos de origen italiano, pero una gran parte de ellos llegaron a España a través de los Países Bajos. Del mismo modo, artistas del norte desempeñaron un papel importante en la introducción de las formas renacentistas italianas en el arte español. A fines de la Edad Media y principios de la Edad Moderna, el lujo oriental entró en Europa a través de Italia. Comenzaron a usarse sedas, brocados, telas, con diseños adamascados, joyas y accesorios suntuosos. En esa época, el traje indicaba el rango social y por ello las autoridades fijaron por decreto quiénes podían usar prendas de costo elevado,
y hasta se fijó el largo que debían de tener las colas de los trajes. Hacia los siglos XIV y XV se operó un cambio notable en la indumentaria masculina. El traje se componía de una camisa, una túnica y calzas. Encima de la túnica se llevaba una chaqueta o jubón. La camisa o prenda interior era amplia, fruncida en el escote y los puños. Los nobles vestían camisas bordadas con hilos de oro. En invierno se usaban capas enteras que se continuaban con capuchas para proteger la cabeza. Entre los accesorios más costosos figuraban los guantes perfumados y los pañuelos de seda que se llevaban como signo de ostentación. A la situación privilegiada de Italia en el centro del mar Mediterráneo permitía realizar un activo comercio entre Oriente y Occidente, en especial a fines de la Edad Media y principios de la Edad Moderna. De Asia se trajeron telas suntuosas, sedas, brocados, etc., y accesorios como abanicos, guantes perfumados, espejos, etc. En Italia fue donde primero se usaron abanicos, algunos de los cuales estaban adornados con plumas de avestruz o de pavo real, con mangos de oro o marfil. Las joyas eran pesadas, de oro macizo, cadenas con pendientes y cinturones. La gran demanda de seda determinó la instalación de la primera fábrica de seda en Palermo, sur de Italia, en el año 1148. Los puertos de Venecia y Génova eran los más activos y por ello se introducían mercaderías suntuosas que luego se llevaban a otros países europeos. Venecia alcanzó suma prosperidad y la moda veneciana tuvo, hacia el siglo XIV, gran influencia en el resto del continente. El movimiento renovador, conocido con el nombre de Renacimiento, comenzó en Italia en los siglos XIII y XIV y alcanzó su apogeo en los siglos XV y XVI. Muchos factores determinaron que en la península se iniciara la búsqueda de los modelos greco-romanos menospreciados durante la Edad Media. Entre los más importantes figuran los mecenas, príncipes, nobles, pontífices que ayudaban a los artistas. Lorenzo el Magnífico, duque de Médicis, en Florencia, fue un generoso mecenas que impuso además cambios en la indumentaria masculina. Los hombres usaban camisa, calzas y una prenda denominada jubón o chaqueta. El jubón podría ser corto, llegando hasta la cadera, o bien largo hasta alcanzando casi las rodillas, pero siempre sujeto por la cintura por medio de un cinturón. El escote era redondo o en forma de V y las mangas presentaban gran variedad. Al principio las mangas estaban ajustadas al brazo y luego ajustadas en el antebrazo y abullonadas arriba. Otras veces las mangas eran cortas y amplias, adornadas con rebordes del piel. El cambio en la indumentaria fue notable durante el Renacimiento. Las damas de la nobleza usaban vestidos confeccionados en ricas telas, especialmente sedas, terciopelos y brocados traídos de Oriente y luego fabricados en la misma península. Los bordados con hilos de oro y perlas les conferían aún mayor suntuosidad. Del norte de Europa se importaban pieles de marta, armiño, zorro, que se utilizaban para confeccionar capas o bien cuellos u otros adornos del traje. Por lo general, el vestido era de talle corto, con cinturón debajo del busto. Los escotes se hacían redondos, cuadrados o en forma de V. Las mangas eran muy amplias en la muñeca y caían casi hasta el borde del vestido. El vestido de las criadas o personas humildes era más corto y naturalmente tela rústica. El cabello se usaba largo, partido en el medio al estilo Madonna o con trenzas que formaban una especie de tocado o ambos lados de la cabezal. Yéndonos a España, en el reinado de Felipe II y la reina Isabel de Valois, se puede encontrar que la moda italiana tuvo gran impacto. Fue la reina Isabel de Valois quien introdujo en la corte española el gusto por las artes, patrocinando a pintores, músicos y poetas. La reina alternaba la moda francesa y la española, usaba las mejores sedas y terciopelos, nunca repitió vestido y su madre le enviaba periódicas remesas de los mejores perfumes franceses e italianos. Siendo así, Italia una gran fuerza influenciadora en España, en el campo de la moda. A continuación, les hablaré de la pintura renacentista de España. La pintura renacentista española fue realizada
a lo largo del siglo XVI en las coronas de Castilla y Aragón. El Renacimiento italiano se difundió por la península ibérica a partir del litoral mediterráneo. Así, se aprecian diferencias entre las regiones a la hora de incorporarse al italianismo. Es más rápido en la corona de Aragón, más vinculada con Italia, y tarda más en llegar al corazón de la península. Es característico del Renacimiento español el predominio prácticamente absoluto de la pintura religiosa, siendo muy ocasionales los temas mitológicos, históricos, alegóricos o géneros como el bodegón o el paisaje. También se producen retratos especialmente vinculados con la corte. España, en la época del Renacimiento, recibe visitas de algunos grandes artistas. De todos los pintores que trabajan en España en el siglo XVI, destaca la figura del Greco a finales del siglo. En esta época se presentan tres grandes periodos. El primer tercio del siglo. En esta época siguen presentes elementos flamencos propios del gótico, incorporando poco a poco elementos italianizantes, es decir, que es más bien una época de transición en que se combina lo flamenco que predominó durante el reinado de los reyes católicos con lo italiano. Penetra el renacimiento de la península a través de Valencia, siendo sus primeras figuras Rodrigo y Francisco de Osona, padre e hijo, llamados por ello el viejo y el joven. En Valencia trabajan dos manchegos que muestran una clara influencia de los cuatrocentistas italianos. Son Fernando Llanés de la Almedina y Fernando o Hernando de los Llanos. Juntos realizan una obra trascendental dentro de la pintura del Renacimiento español, el retablo de la Catedral de Valencia, 1507-1510. Por lo que se refiere a Castilla, continuaron los modelos flamencos durante más tiempo. Los primeros rasgos renacentistas aparecen en la obra de Pedro Berruguete, 1450-1504, que estuvo en Urbino, Italia. En su obra se observan claros elementos flamencos como los fondos dorados, la atención a los detalles como las lacerías moriscas en los techos y el gusto en representar las texturas. Hay incluso ocasionales rasgos medievales, como el diferente tamaño de las personas dependiendo de su jerarquía religiosa, con los santos de mayor fe, como puede verse en su auto de fe presidido por Santo Domingo de Guzmán. Pero es renacentista en las perspectivas, las formas y la luz, o la incorporación de espacios arquitectónicos. Por todo ello, será una figura intermedia entre el estilo gótico, flamenco y el Renacimiento. En Toledo trabaja Juan de Borgoña, 1468-1470. Este artista se formó en Italia, conociendo la pintura del Quattrocento, aunque conserva algunos detalles de la pintura gótica estilo flamenco. La composición es clara, enmarca las escenas en paisajes amplios o en arquitecturas clásicas con adornos vegetales y otro tipo. Las figuras idealizadas son claramente italianizantes. Influyó mucho en la posterior pintura de la zona toledana. Realizó numerosos retablos. Además, pintó los frescos de la sala capitular de la Catedral de Toledo y los de la llamada Capilla Mozárabe. Finalmente, en Andalucía, destaca la figura de Alejo Fernández, 1475-1545, con una producción de estilos diversos, en unos intensamente flamenco, dado el gusto por el detalle que muestra, y en otros italianizantes con perspectivas. Parece que era de origen alemán. Aquí ya vemos el segundo tercio del siglo. En esta segunda fase, la influencia de Leonardo se ve sustituida por la de Rafael. También se deja sentir los ecos del primer manierismo, tanto toscano como nórdico. Nuevamente, es Valencia la puerta de entrada de estas nuevas tendencias, pero el centro más destacado de producción artística es Sevilla, ciudad que cobró gran auge económico gracias al comercio con las Indias. La ciudad llegó a ser un centro multicultural, lo que ayudaría al florecimiento de las artes. Aquí ya vemos el último tercio del siglo. En esta parte final del siglo se nota la influencia de la obra de Miguel Ángel y también de la pintura veneciana.
el retrato sigue sintiendo la influencia de la pintura flamenca. Entre los retratistas de la corte madrileña destacan Alonso Sánchez Coelho, 1531-1588, y Juan Pantoja de la Cruz, 1553-1608. Sus obras alcanzan gran calidad, aunando la influencia de Tiziano y Antonio Moro. Sánchez Coelho, discípulo de Moro, es un ejemplo de esa atención por el detalle en el traje y las joyas. La pasión, a la hora de reflejar los rasgos del modelo, cuya psicología se intenta representar mediante un frío distanciamiento. Retrató a Felipe II y a su familia, esposas e hijos, así como a varios nobles de la corte. Menos interesantes son sus pinturas religiosas. Su discípulo, Pantoja de la Cruz, también cultivó el retrato y pinturas religiosas. Su técnica es más dura, anticipando ya el tenebrismo. Destacan en sus retratos las enormes gorjeras que eran moda en el reinado de Felipe III y cuya representación minuciosa permitía demostrar el virtuosismo del pintor. Ahora hablaremos de la historia de la literatura española. En Historia de la literatura española llegamos al siglo de oro, con el Renacimiento en el siglo XVI. Comienza en España el llamado siglo de oro por la excelencia de las creaciones artísticas de ese momento. Estudiamos ahora la sociedad, características y autores más importantes del primer siglo de oro. El siglo de oro, fechas que abarca. Si bien se usa siglo, este periodo ocupa 2 siglos, ya que nace a mitad del siglo XVI y se extiende hasta ocupar casi todo el siglo XVII, el barroco. Así, generalmente se entiende que el siglo de oro ocupa la segunda mitad del siglo XVI y la primera del XVII. Suele estudiarse dividido en 2 partes. Primer siglo de oro, Renacimiento, siglo XVI. Segundo siglo de oro, Barroco, siglo XVII. Historia de la literatura española, el Renacimiento, siglo XVI. La sociedad del siglo XVI. Con los Reyes Católicos, 1479-1516, se abre para España una etapa decisiva. Los hechos más importantes son 1492, toma de Granada, con lo que termina la Reconquista, fin del periodo de presencia árabe en España. 1492, descubrimiento de América. Comienza la expansión atlántica de Castilla hasta lograr un enorme imperio colonial. 1512, anexión de Navarra, lo que significa la unidad política de la nación. Culturalmente fue un momento de apertura a nuevas ideas, sobre todo con Carlos I, el emperador. Después con Felipe II, España se cerró frente a Europa, para evitar la entrada de ideas protestantes. Aquí apareció la Inquisición como órgano defensor del catolicismo. Se publica la primera gramática de una lengua romance, la gramática de la lengua castellana de Antonio de Nebrija. El castellano se afirma como lengua en toda la península. Dante Alighieri, 1265-1321, y su obra La Divina Comedia. Francisco Petrarca, 1307-1374. El humanismo es la actitud del hombre renacentista. Quiere imitar a los clásicos grecolatinos. El hombre desplaza a Dios como centro del universo. Del teocentrismo medieval se pasa al antropocentrismo. Se valora la vida material, sus placeres y su belleza, que habían sido desterrados en la Edad Media. Descubrimiento y exaltación del paisaje y valoración de la naturaleza como modelo para cualquier actividad humana. El cortesano es el ideal que todos buscan, hombre que desarrolla por igual las facultades físicas y las espirituales, armonizaba las armas con las letras. El ideal político fue el italiano Maquiavelo en su obra El Príncipe. Se desarrolló una religiosidad interior que se basaba en la pureza de costumbres y relegaba a un segundo plano los ritos externos. El personaje más importante es el pícaro. Aparece en la novela europea a través de la literatura española. El pícaro marca el nacimiento de la novela moderna. La novela moderna
nace cuando el realismo desplaza a la novela idealista. Este realismo nace con el pícaro español, que tiene como antecedente más directo el Lazarillo de Tormes. Se crea un nuevo género que se desarrollará en todo el Siglo de Oro, la picaresca. La palabra pícaro aparece por primera vez en el Guzmán de Alfarache, 1599, de Mateo Alemán, la obra más representativa del género. Estilos y características literarias. La literatura religiosa. El Renacimiento impone una división entre lo natural y lo sobrenatural, frente a la Edad Media donde Dios, la Virgen y los santos intervienen continuamente en todo el tipo de asuntos mundanos. Ahora hay por un lado escritores mundanos como Garcilaso de la Vega, por otro autores que expresan sentimientos religiosos, tanto en verso como en prosa, todos impulsados por la Contrarreforma, es decir, por la lucha contra la Reforma protestante. Los mayores representantes de la literatura religiosa renacentista son Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, poesía, y Santa Teresa de Jesús, prosa. Los dos estilos de escritura religiosa son ascética. La ascética trata de perfeccionar a las personas cumpliendo estrictamente las obligaciones cristianas. Mística. La mística trata de expresar los prodigios que algunos privilegiados experimentan en su propia alma al entrar en comunicación con Dios. Las novelas de caballerías. Las novelas de caballerías tenían como único objetivo divertir relatando las hazañas y aventuras, muchas veces inverosímiles, de héroes. Amadís de Gaula. 508. Es la novela que fija el género y sirve de modelo a la larga serie que continuará después. Cervantes escribirá su Quijote para parodiar a este género, lo que confiesa con estas palabras: pues no ha sido otro mi deseo que poner en aborrecimiento de los hombres las fingidas y disparatadas historias de los libros de caballerías. La novela picaresca. Comienza este género que se desarrollará plenamente en el barroco, en la segunda parte del Siglo de Oro. Su antecedente es el Lazarillo de Tormes, obra imprescindible en la historia de la literatura española. El Lazarillo de Tormes, 1544, es una novela realista que refleja la miseria física y espiritual que existía en España en la época. Es un relato corto, escrito en primera persona, donde Lázaro, personaje de baja clase social, que sirve a diferentes amos, tratando de sobrevivir, cuenta su vida a un noble señor. La obra critica las diversas clases sociales y el falso concepto del honor. Es una obra con intención cómica, pero con un final agrio. Los autores más destacados del Siglo de Oro español. Los principales escritores renacentistas son Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, Santa Teresa, San Juan de la Cruz y Cervantes. Garcilaso de la Vega, 1501-1536. Era el modelo del cortesano renacentista, hombre culto, elegante, valiente soldado y hombre de letras. Su obra es reducida pero muy importante, porque sirvió como modelo a la lírica posterior. Es sorprendente su capacidad para asimilar las más grandes diversas tradiciones e innovar con ellas, con lo que logró crear una lengua poética única. Dice el Centro Virtual Cervantes sobre Garcilaso. Garcilaso de la Vega gozó de la fortuna reservada a pocos de encarnar tanto el modelo del cortesano renacentista como el poeta innovador, capaz de agavillar en su obra, breve pero de gran intensidad. Escribió mucho en poco, decía Herrera. Las novedades métricas y temáticas que acababan de desembarcar en la poesía española del 500. Vemos unos versos del soneto 25 como ejemplo. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa el viento helado, todo lo mudará la edad ligera. Soneto anterior completo y comentado en carpe diem, un tópico. Escrito está en mi alma vuestro gesto. Escrito está en mi alma vuestro gesto. Y cuanto yo escribir de vos deseo, vos sola lo escribisteis, yo lo leo. Tan solo que aún de vos me guardo en esto. En esto estoy y estaré siempre puesto, que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo, de tanto bien lo que no entiendo creo, tomando ya la fe por presupuesto. Yo no nací sino para quereros, mi alma os ha cortado a su medida, por hábito del alma misma os quiero.
cuanto tengo confieso yo de veros. Por vos nací, por vos tengo la vida, por vos he de morir y por vos muero. Fray Luis de León, 1527-1591, fue uno de los hombres más fuertes y cultos de su tiempo, de fuerte personalidad y gran defensor de lo bueno y justo. Tuvo problemas con la Inquisición y estuvo preso por 5 años por traducir la Biblia a la lengua vulgar sin licencia, concretamente por su célebre versión del Cantar de los Cantares. El poema que tenéis abajo, Oda 23, fue escrito tras ser puesto en libertad. Fue un gran defensor de la lengua vulgar, el castellano, frente al latín. Su poesía está inspirada por el deseo del alma de alejarse de todo lo terrenal para poder alcanzar a Dios. Oda primera, vida retirada. Que descansa vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Miguel de Cervantes, ilusión y desengaño. Nace y se reforma en el Renacimiento y vive y muere en el Barroco. Une los 2 siglos y esto se intuye en sus obras, del hombre vivaz e inteligente de su primera época al hombre maduro y desengañado de su vejez, hombre de biografía muy interesante. Fue poeta, dramaturgo y novelista, de gran calidad en todas sus obras, pero especialmente en la novela. Es el creador de la novela moderna, porque la concibió como oscilación entre 2 mundos, el real y el ideal. Introducción. Desocupado lector, sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más galardo y más discreto que pudiera imaginarse. Pero no he podido ya contravenir al orden de naturaleza, que en ella cada cosa engendra su semejante. Y así, ¿qué podrá engendrar el estéril y mal cultivado ingenio mío, sino la historia de un hijo seco, avellanado, antojadizo y lleno de pensamientos varios y nunca imaginados de otro alguno, bien como quien se engendró en una cárcel, donde toda la incomodidad tiene su asiento y donde todo triste. La literatura italiana experimentó una revolución formal y temática que influyó en la literatura europea. Un dato importante que va a influir en la literatura son las tropas italianas que eran enviadas a combatir con la función de ayudar y proteger a los reyes católicos. Estas hazañas fueron recogidas por grandes autores en los cantares épico-caballerescos de la literatura italiana. Los peregrinajes fueron una fuente segura de inspiración para muchos autores italianos. El mismísimo Dante, creador de la Divina Comedia, un poema en el que se narra el viaje de Dante por los reinos de ultratumba, infierno, purgatorio y paraíso, hace referencia en el canto 25 de su obra una alusión más o menos directa a estas peregrinaciones. También muchos literatos españoles se han formado en las academias y universidades italianas o han residido en Italia durante un periodo mayor o menor de tiempo, influyendo de este modo en sus vidas y reflejando notablemente esto en sus obras.